En la isla de Patmos, un anciano de mirada serena sostiene un cálamo entre los dedos. La brisa del mar golpea las rocas y se cuela por la pequeña ventana de su cueva, mientras una luz tenue ilumina su rostro marcado por los años. Sus ojos, cansados pero llenos de un brillo profundo, parecen contemplar algo más allá del mundo visible. De pronto, un estruendo suave, como un eco celestial, envuelve el silencio. El anciano cierra los ojos y escucha. Una voz interior, poderosa y dulce a la vez, le habla en lo más hondo del corazón. Juan respira hondo. Está solo, exiliado, pero no abandonado. Lo que está a punto de escribir cambiará la historia de la fe para siempre. Sin embargo, para entender cómo llegó hasta ese momento, debemos volver al principio. Antes de que Juan se convirtiera en testigo de lo divino, el mundo donde nació estaba lleno de tensiones y esperanzas entrelazadas. En la tierra de Israel, el pueblo vivía bajo el dominio romano, sintiendo el peso de impuestos, soldados y normas impuestas. Las calles estaban cargadas de murmullos, de sueños por una liberación que parecía tardar demasiado. En las sinagogas, los ancianos hablaban del Mesías prometido, mientras los jóvenes se preguntaban si algún día verían el cumplimiento de esas palabras. Era una época de búsqueda, de corazones cansados que anhelaban una luz nueva. En medio de esa mezcla de fe y desaliento, una pregunta recorría los hogares, los mercados y los caminos. ¿Cuándo llegará aquel que cambiará nuestras vidas? Nadie imaginaba que entre los pescadores de Galilea estaban haciendo una historia que transformaría al mundo entero. Juan creció en las orillas del mar de Galilea, en una familia sencilla dedicada a la pesca. Su padre, Zebedeo, era un hombre firme y trabajador, respetado por sus compañeros. Su madre cuidaba el hogar con una serenidad que dejaba huella en quienes la conocían. Desde niño, Juan mostraba una sensibilidad distinta. Mientras otros corrían entre redes y barcas, él solía quedarse observando el movimiento del agua, como si en cada ola encontrara una pregunta y una respuesta. Su hermano Santiago era más impulsivo, pero Juan, silencioso y atento, parecía comprender la vida desde un lugar más profundo. Pasaba horas escuchando historias de la Escritura, dejando que las palabras antiguas resonaran en su interior. Nadie lo decía abiertamente, pero quienes lo conocían intuían que había en él un brillo destinado a algo más que una vida entre redes y mareas. Un día, mientras ayudaba a su padre en la barca, Juan sintió que el sol caía sobre el lago con un resplandor diferente. No era un día especial, pero algo en el aire parecía anunciar un cambio. Entonces lo vio, un hombre caminando por la orilla, con una presencia que atraía sin imponerse. Jesús se acercó a los hermanos y los miró con una profundidad que desarmó cualquier duda. Juan sintió que ese instante lo atravesaba por completo. No escuchó solo un llamado externo. Fue como si su propio corazón pronunciara un sí antes de que sus labios se movieran. Aquella mirada encendió en él una luz que nunca se apagaría. Dejó atrás redes, barca y seguridad. Dio un paso hacia lo desconocido, pero en su interior sabía que había encontrado el camino al que siempre había pertenecido. Desde el momento en que siguió a Jesús, Juan descubrió que su vida avanzaba hacia una profundidad que nunca habría imaginado. Fue testigo de momentos que pocos pudieron contemplar. Escuchó palabras que parecían abrir puertas invisibles y vio gestos que transformaban corazones endurecidos. Junto a su hermano Santiago y a Pedro, formó parte del pequeño círculo que acompañaba al Maestro en instantes decisivos. Presenció la transfiguración en la montaña,
donde la luz parecía brotar del propio cuerpo de Jesús, y su alma tembló ante aquel resplandor que ninguna sombra podía apagar. También estuvo en los días difíciles, cuando la incomprensión crecía alrededor del Maestro y las autoridades lo miraban con recelo. Juan veía cómo algunos lo seguían con entusiasmo, mientras otros murmuraban, temiendo que sus palabras alteraran el orden establecido. Aún así, él permaneció. Y cuando llegó la noche del dolor, fue el único de los apóstoles que se mantuvo al pie de la cruz, sosteniendo a María mientras Jesús entregaba su vida. Aquella decisión marcó su destino. No solo sería discípulo, sería testigo del amor llevado hasta el extremo. Tras la resurrección, Juan dedicó su vida a transmitir lo que había visto y oído. Caminó por tierras lejanas, habló a comunidades nacientes y fortaleció a quienes comenzaban a creer. Su palabra tenía una suavidad que consolaba y al mismo tiempo una firmeza que despertaba el alma. Muchos relatos cuentan que incluso quienes se acercaban con intención de despreciarlo terminaban tocados por la paz que irradiaba. En Éfeso enseñó durante años y sus discípulos repetían una frase que él mismo no se cansaba de compartir: Dios es amor. Algunos dicen que intentaron envenenarlo, pero salió ileso, como si una protección invisible lo envolviera. Otros narran cómo su presencia calmaba discusiones y devolvía esperanza a los que habían perdido el rumbo. Más tarde, en la soledad de Patmos, tuvo visiones que desafiaban el lenguaje humano, imágenes de cielos abiertos y luchas espirituales que revelaban que la historia no estaba a merced del caos, sino sostenida por un amor más grande que todo. Su legado quedó grabado en su evangelio, en sus cartas y en la esperanza que sembró en generaciones enteras. Sus palabras siguen resonando hoy como un faro que invita a creer, a reconciliar y a amar sin límites. Con el paso de los años, Juan se convirtió en un anciano de mirada profunda y paso sereno. Sus discípulos lo rodeaban con respeto, conscientes de que estaban ante el último testigo directo de la vida de Jesús. En sus últimos días, ya en Éfeso, su voz suave seguía repitiendo la misma enseñanza, que el amor era el camino más alto al que podía aspirar el ser humano. No murió en medio de persecuciones ni tormentos, sino con la paz de quien ha entregado todo. Su despedida fue silenciosa, rodeado de quienes habían crecido a la sombra de su palabra. Apenas cerró los ojos, muchos sintieron que no se apagaba una vida, sino que se encendía un legado. Con el tiempo, su figura fue honrada en iglesias, en cantos y en relatos que viajaron de comunidad en comunidad. Su evangelio, sus cartas y sus visiones comenzaron a recorrer el mundo, llevando consuelo a corazones que jamás habían escuchado su nombre. Fue reconocido como apóstol, evangelista y testigo de la luz que no conoce ocaso. Su presencia siguió viva en cada creyente que encontraba en sus escritos una esperanza capaz de atravesar cualquier oscuridad. Hoy, cuando volvemos a imaginar al anciano Juan, sentado en la cueva de Patmos, escuchando aquella voz que parecía venir del cielo, entendemos que su historia no es solo un recuerdo antiguo. Es un llamado que sigue resonando en quienes buscan claridad en medio del ruido, en quienes anhelan una palabra que ilumine el camino. Su mensaje atraviesa siglos para recordarnos que el amor no es solo un sentimiento, sino una forma de vivir que transforma lo que toca. Y quizá la pregunta que él dejó flotando en el aire sigue siendo la misma que nos alcanza ahora. Si Dios es amor, ¿cómo puedes reflejar ese amor hoy, ahí donde estás? La vida de Juan nos invita a mirar hacia adentro, a escuchar la voz que susurra esperanza,
y a elegir cada día el camino que conduce a la luz. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a este canal para recibir más y apoyarlo. Muchas gracias.